Muchos estudiantes se han preguntado cuál será la mejor forma de titularse cuando terminas la carrera universitaria. Ya sea la tesis o el proyecto de grado, muchos de los estudiantes tienen complicaciones a la hora de elegir el tema que les va a permitir titularse en su carrera universitaria. Soy Orlando Pomalosa y hoy quiero compartir algunos consejos que creo que son necesarios para que todo estudiante pueda identificar el tema de investigación de una forma sencilla y adecuada para no tener problemas, tropiezos o perder el tiempo para titularse. Veamos estos consejos. ¿Cómo iniciar e identificar tu tema de investigación? Este es el tercer punto y ese creo que el más importante para poder identificar aquel tema que te gusta y que puedas desarrollarlo para la tesis o para el proyecto de grado. Entonces, veamos, lo primero que se tiene que hacer es tener en cuenta que las fuentes de información, las fuentes de inspiración de cualquier tema de investigación son muy diversas. Puedes estar viendo un programa de televisión y te sale una idea de investigación. Puedes estar estudiando una materia en específico y puedes conseguir un tema interesante para la investigación. O a veces simplemente con la observación, salir de viajes, salir de la casa, hacer un paseo, te puede llegar a identificar un tema que te interesa. También sucede que algunas investigaciones se generan cuando se ve un seminario, se es partícipe de un seminario o una exposición, o los webinars actualmente te pueden generar ideas interesantes para que puedas empezar a investigar o simplemente leyendo libros. Todas las fuentes son válidas. Puedes básicamente identificar que el tema que te gusta son las microfinanzas leyendo varios libros que vayan vinculados a ese tema. O simplemente observando en uno de tus viajes, ves que hay una cola interesante en un puesto y ves que es un tema de microfinanciero donde las personas, familias pequeñas, pueden hacer préstamos pequeños para subsistir dentro de sus necesidades familiares. Y eso te puede generar el tema de investigar sobre el tema microfinanciero. Ambos han coincidido en el tema financiero, en el tema microfinanciero, tanto leyendo un libro o estudios como la observación. Todas las fuentes son válidas, no hay una mejor que otra, así que cada una de estas fuentes te puede permitir generar una idea. Entonces es importante que tomes en cuenta esto porque las ideas de investigación pueden salir cuando menos te la esperes. Y es mejor empezar ya cuando estás en una fase de desarrollar tu título, hacer tu tesis o proyecto, tener en cuenta esto, que puedes empezar a identificar estas fuentes en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que yo recomiendo que se pueda desarrollar y me ha servido en estos tiempos? Es hacer un listado de los temas de investigación. Es mejor hacer un listado desde un inicio sobre las investigaciones que uno quiere desarrollar. Como te digo, pueden salir desde salir al cine, hacer un paseo con tus mascotas o estar en un webinar, te pueden generar ideas científicas. Es mejor hacer un listado, hacer eh, un listado de por lo menos 10 ideas que te llamen la atención. Aquí hay que ser, estas ideas no tienen que ser básicamente de un mismo tema, pueden ser de distintos temas, pero que te llamen la atención, de algo que te llame la atención. Así que puedes hablar sobre microfinanzas, sobre el tema ambiental, sobre las mascotas, sobre el tema de la producción orgánica, cualquier tema que te llame la atención. No necesariamente te tiene que gustar, que es el segundo filtro. Un tema de interés que lo identifiques, lo vas a analizar desde el filtro del tema del área que te gusta. Este es otro paso. Aquí listamos todas las ideas que pueden ser interesantes para investigar. Los animales están muriendo por falta de veterinarios, puede ser un tema interesante para un proyecto. O, por ejemplo, las familias de escasos recursos no tienen acceso a la alimentación para mejorar los niveles de educación. Es una observación que se va haciendo un viaje. Entonces, no lo,
No necesariamente tienen que ser ideas dentro del tema que te gusta. Luego vamos a ver el filtro de cómo desarrollarlas esas. Y es mejor que sean de diversas fuentes para hacer un ejercicio más interesante de lo que pueda llegar a ser tu tesis o proyecto de. Una vez que tengas un listado de las 5 ideas, de las 10 ideas, perdón, tienes que empezar a hacer el primer filtro. Ese tema de interés se puede abordar desde el ámbito que te gusta. Recuerda que te dije que es mejor tomar un tema de la materia que más te ha llamado la atención o que más te ha gustado a lo largo de tu carrera, de que eran unas 2 o 3 materias que te gustaban más. Tienes que preguntarte si el tema de interés se puede abordar desde el punto de vista de la materia que más te gustaba. Por ejemplo, si hablas sobre el tema de mascotas, puede ser un tema que te llame la atención a ti porque te gustan las mascotas. Se puede abordar desde el punto de vista del marketing, que era una de las materias que te gustaba. Tienes que hacer ese análisis para ir descartando o no algunos temas de interés, porque aquí ya vas con el primer filtro que se llama el lente de tu paradigma, que es de aquella materia que más te gusta y que más le has prestado atención, por tanto, ¿no? Entonces, de las 10 ideas van a empezar a descartarse algunas. Así que este es el primer filtro que va a empezar a reducir esas 10 ideas a unas cuantas ideas. Entonces viene ya un segundo filtro. Ya hemos empezado a reducir de 10 a unas cuantas, pueden ser 5, 4, depende de las que tú te gustes, de las que te gusten. Te pones a hacer un segundo filtro de esas ideas. Esas ideas hemos visto que tienen que tener un grupo objetivo, un grupo que se beneficie de tu investigación. Si hablas de mascotas, por ejemplo, puedes verlo desde un punto de vista de marketing, sí se puede ver desde el punto de vista de marketing, para desarrollar un tema de cuidados de mascotas, por ejemplo. Ya. Tienes como segundo filtro ese tema puede abordarse a un público objetivo. Entonces, tienes que ver si se puede. Y segundo, si ese público objetivo es de fácil acceso para ti. Si vas a hablar sobre el tema de mascotas, de los cuidados de las mascotas, por ejemplo, como un proyecto específico, ¿de qué grupo? ¿De qué población? ¿De qué barrio? Son distintas las realidades de cada ciudad, de cada barrio. Entonces tienes que aterrizarlo sobre un grupo meta. Voy a estudiar el tema de las mascotas básicamente de la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz es grande, vas a poder acceder a todos los barrios de la ciudad de La Paz. No, me voy a concentrar en el barrio donde vivo. Es un barrio que básicamente tiene unas 200 familias que viven en este barrio. Entonces, ya es más accesible. Y te tienes que preguntar, ¿puedes acceder a tener información de ese público? Es decir, ¿puedo yo preguntarle a los de mi barrio cómo cuidan a sus mascotas? Entonces, si es así, sí. Si puedes acceder, sí. Obviamente no vas a preguntar a todos los habitantes de tu barrio, simplemente a un grupo o una muestra que identifiques luego. Lo mismo pasa cuando lo haces con una empresa o con una institución. Voy a desarrollar el tema ambiental sobre algún proyecto que me gusta en una empresa o en una institución. ¿Tienes acceso a esa empresa o a ese negocio? ¿Podrás pedir información? ¿Podrás hablar con el director, con el jefe, con el encargado, con el propietario? La institución con la que tú quieras desarrollarlo tendrá el tiempo suficiente para darte esta información. Esos análisis los tienes que hacer al principio para poder identificar de mejor forma tu proyecto. Entonces, de los 5, por ejemplo, que han quedado del primer filtro, que van a ser abordados con el tema, el área de tu interés que más te apasiona, esos 5 tienes que evaluarlos desde el punto de vista de la población a la que vas a desarrollar, donde vas a desarrollar esta investigación, y si vas a poder tener acceso a esa población, a ese grupo de personas. De ahí pueden quedar los mismos 5 o reducirse un poco más las ideas.
Entonces ya vamos empezando a reducir la cantidad de ideas para nuestra investigación. Y luego nos preguntamos de ese grupo, ¿cuáles son los problemas que tienen esos grupos sobre el tema que estás abordando? Por ejemplo, estábamos con los cuidados de las mascotas. ¿Cuál es el problema que tiene mi barrio, donde vivo, con el cuidado de las mascotas? ¿Tiene problema o no tiene problema? ¿Tiene problema porque no hay veterinario cerca? ¿Tiene problema porque no hay el alimento cerca o fácil acceso? ¿Cuál es el problema de ese grupo sobre el tema de interés? Ya abordado desde la temática que quiero abordar. Entonces, tienen que plantearse primero el trabajo de identificar el problema de ese grupo. Si este grupo no tiene problema, es difícil que puedan seguir con el planteamiento de todo lo demás que viene en la tesis o en el proyecto. Si no hay un problema, no hay tesis, no hay proyecto. La tesis tiene que haber necesariamente un problema para analizar. En el proyecto, básicamente hay dos formas de identificar el planteamiento del problema. Uno a través de los problemas que existen en un grupo, en un determinado grupo, o las potencialidades que se puede explotar, que se puede aprovechar. Pero sigue siendo un problema por debajo. Básicamente, un destino turístico que no aprovecha su potencial turístico ya es un problema. Puedes proponer la creación de un nuevo producto turístico basado en los potenciales o atractivos que tiene que no lo utiliza. No lo utiliza por algo. Hay un problema que no lo está aprovechando. Una empresa no está atacando un segmento de interés, por ejemplo, porque no sabe cómo hacerlo. Porque no ha podido ingresar a ese mercado. Entonces, por debajo hay un problema. Tanto en la tesis como en los proyectos de grado hay un problema. El proyecto, lo vamos a ver más adelante, se divide en dos, ¿no? Problemas específicos y necesidades que pueden potenciarse por ahí. Esas son dos formas de enfoques distintos para desarrollar un proyecto, pero en el fondo los dos caen en la identificación de un problema, de un grupo de interés, de ese grupo, de esa población, de esa empresa, de ese negocio, de esa institución. Siempre hay un grupo que tiene un problema. Y es importante identificarlo al principio. Si no puedes identificarlo al principio, no sigas con la tesis, no sigas con el proyecto de grado, porque vas a dar muchas vueltas y vas a perder el. Ahora, una vez que has identificado los problemas que tienen, tienes que hacer una evaluación de las ideas que más te gustan. Esto ya es como un checklist para hacer ese tipo de evaluación. Ahora bien, en la anterior matriz se han generado muchas ideas. Había dos ideas de las que me gustaban a mí, por ejemplo, para desarrollar una investigación. Y hemos llegado al tema de identificar que esa área o idea de investigación tenga un problema. Si tiene un problema, ya puedes empezar a estructurar. Vamos a ver cuál es el siguiente paso para empezar a identificar el tema de interés para ti y convertirlo en un tema de investigación de tesis o de. Por ejemplo, recuerdan que en el anterior había básicamente unos problemas que hemos identificado con nuestras ideas. Ahora es necesario establecer causas y consecuencias de esa idea de investigación, de ese problema de investigación que hemos identificado. Para eso yo recomiendo utilizar el marco lógico. El marco lógico, para los que hayan pasado el tema de proyectos utilizando esta herramienta, nos permite de una forma sencilla identificar el problema central y del problema central evaluar las causas que han generado ese problema y las consecuencias que pueden llegar a ocasionar, ¿no? O que ya ocasionan, en este caso, para la tesis. Por eso recomiendo, para los que no estén familiarizados con el árbol de problemas, pueden ver el video de cómo elaborar un árbol de problemas y objetivos para un proyecto, por ejemplo, y utilizarlo eso para poder hacerlo de una forma un poco más sencilla. Para los que ya conocen, van a estar familiarizados en cómo identificar este tipo de herramientas, utilizarlo para establecer las causas y consecuencias.
Veamos el ejemplo que teníamos anteriormente. ¿Recuerdan? Uno de los problemas era la deficiente desnutrición o la deficiente nutrición que tienen los niños en el área rural. Esto porque yo tenía un familiar que trabajaba en el municipio de Jesús de Machaca, como ejemplo, y que me ha facilitado esta información y que me ha dado muchas ideas de preguntas de investigación o problemas de investigación que él ha identificado. Hay problemas en diferentes áreas basados en la nutrición que presentan los niños en el área rural, o la desnutrición, si quieren, en este caso. Entonces, es importante, utilizando la metodología del árbol de problemas, identificar cuáles son las causas para que los niños estén desnutridos. O, básicamente, por qué están desnutridos estos niños. Y esas causas nos llevan a identificar algunas de las ideas, por ejemplo, como que el clima no favorece al cultivo de verduras. Entonces no se cultivan verduras en este municipio por un clima no grato, un clima frío, árido, de verduras necesarias para mejorar la nutrición de los niños. Entonces, hay un problema basado en una causa de origen agrícola, de un tema de producción. Por otro lado, puede ser que tienen, por ejemplo, si no pueden cultivar sus verduras, pueden comprarlo del mercado más cercano, pero el mercado más cercano se encuentra a 40 kilómetros del lugar, ¿no? Y para eso tienen que tener algún tipo de movilidad, que no cuentan todos con ese tipo de movilidad, para aprovisionarse de las verduras y frutas necesarias para su alimentación. Por tanto, les es inaccesible poder acceder a este tipo de vegetales o frutas para cubrir su nutrición diaria. Y además el costo puede ser más elevado que en otros lugares. Un tercer tipo es, por ejemplo, el desconocimiento. Las familias no necesariamente conocen qué nutrientes necesita su alimentación y en las etapas. Un niño necesita una mayor cantidad de frutas y verduras que un adolescente. La nutrición es distinta para niños que para adolescentes y para mayores. Entonces, el desconocimiento puede generar, provocar más bien este problema que los niños estén desnutridos, porque no conocen qué necesitan los niños para nutrirse adecuadamente. Ahora, veamos entonces, estas son algunas de las causas. Pueden existir otras causas que ustedes puedan identificarlos. Yo lo estoy colocando desde mi punto de vista, desde lo que hasta ahora conozco, he identificado estas causas. Pueden llegarse a generar, a descubrir más causas con la investigación. Eso es lo ideal. Pero ahorita es como que un pequeño ejercicio de cómo estoy viendo el problema desde mi perspectiva inicial, ¿no? Con el conocimiento que tengo hasta el momento. Entonces vamos a ver qué genera esto, cuáles son las consecuencias de este problema. Una de las consecuencias, por ejemplo, puede ser que esto está ocasionando que la población en general, al tener niños desnutridos y luego jóvenes desnutridos, ¿no? Una formación no muy adecuada, reduzca la productividad tanto física como mentalmente de la población del área rural, lo que les genera una desventaja a la hora de conseguir trabajo, empleo o estudios superiores, en este caso. Pues puede tener una consecuencia sobre el aparato productivo del municipio. Ese problema puede tener una consecuencia mayor. También puede tener una consecuencia de carácter educativo, como ya lo habíamos identificado y la persona de contacto del municipio nos ha dicho que, nos ha comentado que básicamente la desnutrición estaba provocando la deserción estudiantil. Había un bajo nivel educativo. No todos los niños de primaria pasaban a secundaria. Al no pasar a secundaria, el nivel de deserción aumentaba y había un rendimiento menor que en otros municipios, según él, por la baja nutrición de un enfoque desde el lado educativo. Por otro lado, también nos decía que se ha visto que hay mayores casos de problemas de salud y que los doctores aludían esto a la baja nutrición que tienen los niños. Es un enfoque desde el punto de vista de salud que está generando problemas de salud. La desnutrición, el problema está generando problemas de salud a largo plazo, cuando ya crecen. Entonces son causas debido a la deficiente nutrición o a la mala nutrición que
en estos. Es importante establecer este árbol de problemas porque la tesis o el proyecto de grado puede enfocarse desde un punto de vista, por ejemplo, de problema-causa. Puedes hacer un estudio sobre la nutrición y el clima de cultivo de productos, desde un enfoque agrícola, como lo habíamos visto anteriormente. Puedes hacer también el análisis de tu tesis o de tu proyecto desde un punto de vista de consecuencia. ¿Qué está provocando la desnutrición sobre el nivel educativo? Aquí hay un tema de correlación, por ejemplo, en un tema de tesis, ¿no? O hacer un proyecto para mejorar la nutrición y esto como un efecto de correlativo sobre el nivel educativo. Hay muchas tesis basadas en eso, hay proyectos que se han puesto en práctica basados en el problema de mejorar la nutrición para mejorar los niveles educativos o rendimientos educativos de la población joven o adolescente en muchos municipios. Se puede hacer. O también basarlo en un tema de salud. ¿Cómo mejorar la nutrición para evitar problemas de salud? ¿No? Para prevenir los problemas de salud. Se puede hacer desde distintos ángulos, pero es necesario que ustedes identifiquen este árbol de problemas donde sepan que se puede analizar, ojo, siempre el problema con consecuencia puede ser o con causa, con cualquiera. Es mejor hacerlo con uno de los dos. A veces no es aconsejable hacerlo con causa, problema y consecuencia con los tres niveles, porque te va a llevar más tiempo desarrollarlo y te va a complejizar un poco más tanto tu proyecto como tu tesis. Se amplía el tiempo y a veces se vuelve más complejo. Mi recomendación es que hagas del problema con una causa o del problema con una consecuencia, ¿no? Siempre y cuando tomes en cuenta si tienes el tiempo y los recursos para analizar más variables o más consecuencias o más causas. Es importante que hagan eso. Vamos a hacer un ejemplo más con el segundo problema de investigación que yo había identificado, que era el de las mascotas, porque me gustan las mascotas. Y hemos visto que hay problemas en el tema de las mascotas y se puede convertir en una tesis o en un proyecto. Vamos con el tema de la alimentación sana de mis mascotas. Y tengo básicamente una causa. ¿Por qué están mal alimentadas las mascotas de mi barrio? Que hemos dicho que va a ser el área donde me voy a circunscribir para hacer el estudio. Primero porque sus dueños no tienen tiempo para cocinar. No hay un tiempo para que ellos puedan cocinarlo saludablemente. Por otro lado, otra es que no tienen opciones para comprar comida saludable alternativa. La única opción es comprar comida preelaborada, importada o nacional, que según ellos, según los vecinos me han dicho que tiene muchos químicos. Y esos químicos son peligrosos, no es una comida saludable para las. Entonces, estas causas están generando un problema que es una alimentación que no es sana para las mascotas, una alimentación deficiente. Y eso genera, en general, en mi barrio ha generado que las mascotas presenten problemas de hígados. Cuando van al veterinario, la mayoría le dice que tienen problemas de hígado. Y los veterinarios del lugar me han comentado que esto se debe a que están comiendo de una forma no saludable y con muchos químicos. Entonces, hay una consecuencia. Van mucho al veterinario y casi todos presentan problemas de hígado. Esto está generando que, por ejemplo, las mascotas mueran prematuramente. Se tiene un tiempo de vida estimado para las mascotas, pero en mi barrio están muriendo prematuramente porque no comen las mascotas de una forma saludable. Y al no comer de una forma saludable están generando otro efecto que es que los dueños de las mascotas gastan más que otros barrios en veterinarios. ¿Por qué? Porque no comen de una forma saludable. Entonces, ¿ves? Aquí ya podemos identificar este problema que tenemos de las mascotas, de la alimentación sana de las mascotas, tiene consecuencias y tiene causas. Y al igual que el otro ejemplo, se puede abordar desde el tema de la alimentación con el tema de alternativas de comida, como un proyecto, porque hay 3 proyectos en La Paz y en Santa Cruz desarrollados con esta misma idea de generar una alimentación sana.
unas startups interesantes que te llevan la comida sana hasta tu casa, por ejemplo, se han basado en esta idea y han identificado que su barrio no tenía comida saludable para sus mascotas y que sus dueños querían darle una comida saludable a sus mascotas para evitar las consecuencias. Lo han enfocado desde ese lado y han generado proyectos innovadores, en este caso para comidas saludables de mascotas con deliveries, en el caso de Santa Cruz, que se han generado basados en este problema, ¿no? En identificar un árbol de problemas. Pueden servir ambos para tesis y para proyectos de grado. Depende si quieres darle una propuesta, ya se convierte en problema de grado. Si solo quieres analizar el problema, es básicamente una tesis. Entonces, una vez que hemos identificado esto en nuestro árbol de problemas, es necesario estructurar el tema de investigación. Aquí ya podemos estructurar de una forma un poco más ordenada nuestro tema de investigación. Y para ello vamos a utilizar el mismo ejemplo del problema, por ejemplo. Cuando teníamos el primer ejemplo, decíamos deficiente nutrición de niños en el área rural. Aquí hay básicamente un tema que es importante. Se tiene que identificar las variables que van a trabajar a lo largo de la investigación, tanto para la tesis como para el proyecto. ¿Qué variable? Deficiente nutrición puede traducirse en alimentación familiar como una variable macro o en una variable, por ejemplo, que se puede hacer la desnutrición. ¿No? Obviamos niños, obviamos área rural y en nuestro tema central es la desnutrición, por ejemplo, o la alimentación familiar en este caso. Pero es necesario que identifiquen la variable del problema central. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a guiar. Si identifican la variable desde un inicio, su trabajo a la hora de hacer el objetivo, la hipótesis, la metodología es mucho más sencilla cuando identifican desde un inicio la variable de su problema identificado. Entonces es importante identificar una variable genérica. Vamos a hacer, por ejemplo, el tema de las causas. ¿Se acuerdan que habían 3 causas? De aquí hay obviamente tres variables. Y me voy a centrar básicamente en 2 que me han llamado la atención. Por ejemplo, el clima de cultivo, porque no tienen un clima agradable. Entonces, el clima de cultivo ya es una variable para desarrollar una tesis o un proyecto. Para mejorar la alimentación, si tu clima de cultivo es malo, puedes desarrollar una tecnología básicamente que permita mejorar el clima de cultivo para mejorar la alimentación de las familias. Eso se ha generado en temas de agricultura como los invernaderos o carpas solares para mejorar el clima de cultivo y mejorar la seguridad alimentaria de muchas familias en el área rural. Ha salido a razón de eso, de crear una tecnología que mejore el clima de cultivo. Y hay mucha información de eso y puedo buscar ese tipo de. Y otro tema, por ejemplo, es el tema de abastecimiento de productos. Hemos dicho que, por ejemplo, no pueden llegar al mercado más cercano por costos, por transporte, lo cual me permite hacer un análisis económico para ver cuánto puede impactar el abastecerse en los ingresos familiares desde un punto de vista económico. ¿Cuánto le cuesta abastecerse? Estamos hablando de que una cebolla le cuesta un boliviano a las familias que tienen el abastecimiento cercano, pero a las familias de Jesús de Machaca no les cuesta un boliviano, les cuesta 25 bolivianos ir hasta el lugar de abastecimiento, otros 25 bolivianos hasta el lugar hasta volver a su comunidad. El tiempo en el que están perdiendo por abastecerse, cuando uno tiene un mercado cercano, pierde alrededor de unas 2 horas. Cuando ellos se tienen que desplazar, pierden alrededor de mediodía. Estamos hablando de 4 horas de jornada laboral. Hay una pérdida económica. Entonces, la cebolla que a unos les cuesta un boliviano, a estas familias les puede llegar a costar cada cebolla hasta 5 bolivianos. Por tanto, no es accesible para estas familias poder acceder a los nutrientes necesarios. Lo puedes enfocar desde ese punto de vista, identificando la variable que genera la causa. El otro tema que se ha identificado, por ejemplo, es el desconocimiento de cultivos.
un tema de conocimientos también puede ser una variable. Yo no le he puesto mucho interés, pero he identificado que esta variable puede relacionarse con la alimentación. En el lado de las consecuencias, las que más me han llamado la atención, por ejemplo, es el tema de la educación y la salud, ¿no? ¿Qué efectos puede tener la alimentación familiar sobre la educación? ¿Qué efectos puede tener sobre la salud? Entonces, aquí he identificado educación. No estoy colocando mala educación, bajo nivel educativo, simplemente educación, como una variable genérica, sin adjetivo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué recomiendo que se haga esto? Porque a la hora de escribir los antecedentes, el marco teórico y todo lo demás, les va a ser más fácil encontrar información cuando identifican la variable educación. Cuando escriban los antecedentes y vayan, por ejemplo, al Google académico o al repositorio de tesis de su universidad, va a ser más fácil si ustedes colocan la variable en la búsqueda y les va a salir todas las tesis vinculadas a esas variables. Y obviamente la relación que ustedes utilicen, por ejemplo, problema, alimentación familiar y educación. Puedo buscar tesis con estas dos variables y me van a ser más fácil buscar esa información de tesis con esta relación. Puedo buscar alimentación con clima de cultivo. Estas dos, si vinculo estas dos, me van a salir muchas tesis vinculadas a estas variables. Entonces, es importante que ustedes, de su problema, de sus causas y consecuencias, identifiquen la variable que van a trabajar durante todo su tesis o proyecto. Eso les facilita mucho el desarrollo tanto del marco teórico como de la identificación de la problemática de investigación, de la hipótesis y de los objetivos. Si tienen claro estas variables, es fácil desarrollar los ciclos. Por eso, hagan el esfuerzo de identificar estas variables. Y como hemos visto con el árbol de problemas, se nos es muy fácil descubrir o identificar estas variables. Ahora, ya para ¿se acuerdan que uno de los mitos que trataba de desmentir es, empiecen por el título? Y les decía que el título es lo último que van a empezar, lo último que van a escribir. Y es cierto, porque va cambiando en la medida que ustedes vayan avanzando en su investigación. Teníamos el ejemplo de la alimentación con variables como educación, salud, clima de cultivo y abastecimiento de productos, por ejemplo, ¿no? Tanto para consecuencias como para causas, pero siempre nos centramos en el problema central, en el problema. Podemos identificar, empezar nuestra tesis con una temática, que algunos le llaman el objeto de estudio de la tesis o del proyecto de investigación, basados en problema-consecuencia, lo que les he dicho, hacia arriba. Podemos hacer problema-consecuencia. Problema versus más consecuencia. Lo que nos genera, por ejemplo, alimentación familiar y educación. Puedo utilizar esas dos variables para desarrollar mi tema de investigación, mi objeto de investigación. Muchas de las tesis se basan básicamente en identificar estas variables para su título. Y con un título de este estilo ya queda más entendible lo que van a ver en el documento. O sea, es un buen título de tesis cuando colocas problema más consecuencia, o la segunda forma de ver problema más causa. Alimentación familiar y desconocimiento de cultivos, por ejemplo. Bueno, la tercera variable de las causas. En los títulos van a ver que en muchas tesis utilizan esto, básicamente la variable problema más la variable o consecuencia o causa añadido de una i. Porque a lo largo de la tesis vas a descubrir qué relación hay. Hay una relación causal, hay una relación explicativa, hay una correlación o simplemente una descripción. Entonces, si no quieres colocar las posibles vinculaciones que tengan estas variables, colocas una i y tienes un título adecuado para investigar. Veámoslo ya más las variables iniciales que hemos visto a lo largo del video de cómo generar las ideas de investigación. Entonces, lo que yo recomiendo es básicamente colocar el problema, la variable que han encontrado del problema, más la variable consecuencia o causa, ustedes ya lo ven, de la persona
o grupo de interés más el lugar. Y queda así. Alimentación familiar y educación de las comunidades rurales del municipio de Jesús de Machaca. Esto ya es un título preliminar para su tesis. Cumple con los requisitos que cualquier tutor o revisor va a pedir de una tesis o de un proyecto de grado. Porque estás hablando de la variable que vas a analizar, que es la alimentación, y una consecuencia con la educación. No sabes si va a ser positiva o negativa, eso lo vas a ver en tu planteamiento de problema y en tu hipótesis. Aquí el título te está diciendo las variables que vas a encontrar en el estudio en los municipios o en las comunidades rurales de un determinado municipio. Esa es la forma adecuada de escribir un título. Ojo, que no es el título final de tu tesis, como les he recalcado, la tesis, el título de la tesis siempre es lo último que se escribe a lo largo de toda la investigación. Generalmente esto va cambiando, incluso cuando las conclusiones te pueden dar mayores luces para colocar un título más adecuado. Eso lo vas a ver al final. El título siempre es lo último que se coloca. Pero este título, que lo hemos visto con problema, consecuencia, persona, más el lugar, ya nos permite desarrollar toda la investigación de una forma ordenada y de una forma simple. Eso nos da el paso a que podamos hacer una relación causal luego. Eso lo van a ver luego cuando ya empiecen a hacer la problemática, la hipótesis, la parte metodológica y el marco teórico. Pueden volverlo a redactar su título, por ejemplo, como los efectos de la alimentación sobre el nivel educativo de las familias rurales del municipio de Jesús de Machaca. Aquí ya están estableciendo un efecto de causalidad, de una relación que tienen la alimentación, la variable alimentación, sobre la variable educación. Están haciendo ya una correlación explicativa, porque están determinando los efectos. Como les digo, esto lo van a determinar cuando terminen de hacer la investigación en algunos casos, o cuando terminen de hacer el perfil de proyecto. Es lo último que se escribe en el perfil de proyecto, o incluso cuando terminas de hacer tu tesis o proyecto de grado. Entonces, si llegan solo al tema de la alimentación familiar, ya les permite a identificar, por ejemplo, la variable, problema, consecuencia, el grupo y el lugar, ya tienen un título adecuado para un perfil de tesis o de proyecto de grado y pueden seguir con el desarrollo. Lleguen hasta ahí y luego en los siguientes videos vamos a explicar cómo se generan los antecedentes, el problema de objetivo, la hipótesis y la metodología que van a desarrollar. Como ven, el desarrollar una tesis o un proyecto de grado es básicamente lo más sencillo y no es tan complicado. Es solo cosa de ordenar las ideas y tener un poco de ganas para poder desarrollar. Muchas gracias por haberme atendido estos momentos y espero que puedan ver los siguientes videos y seguir de esta manera conmigo para asesorarlos en la construcción y el desarrollo de su tesis y de su proyecto de grado. Buenas noches. Como habrán visto, desarrollar una tesis o un proyecto de grado es relativamente sencillo cuando tienes la temática identificada de la forma adecuada. Espero que los tips y consejos que les he brindado les sirvan a la hora de desarrollar su tema de investigación. Soy Orlando Pomalosa y los invito a ver mis siguientes videos. Muchas gracias.